A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Ahora sí, disculpen. Hola, muy buenos días. Michelle Mitchell-Berner dándole la más cordial bienvenida a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y reflexión acá en Radio Monumental. Hoy, lunes 11 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y precisamente las autoridades de gobierno, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT y el ICE, firmaron un compromiso para articular acciones que sirvan para cumplir la meta de erradicar el trabajo infantil acá en Costa Rica de cara al año 2020. Sin embargo, ha habido avances importantes en esta materia. En el año 2010, en el año 2002, aproximadamente un 10% de los menores de edad trabajaban. Sin embargo, esa cantidad de niños, ese porcentaje de niños menores de edad que trabajaban se redujo a un 4,6%. ¿A qué obedece este cambio? Vía telefónica hemos establecido contacto con la señora Sandra Pisk, ministra de Trabajo, a quien agradecemos su compañía en nuestro programa Minuto a Minuto. Buenos días, doña Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle, y ciertamente la reducción es muy importante, y si bien es cierto, son dos metodologías distintas las que se han empleado en ambas encuestas. Lo cierto es que la tendencia es tan importante que ciertamente podemos darnos por satisfechos. Tenemos en este momento 47.400 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan, comparado con 113.500 que había en el 2002. Así es que realmente muy satisfechos. Yo creo que son muchos los factores que han incidido en esta reducción, pero me parece que de manera muy destacada hay que mencionar todos los esfuerzos que el país ha venido haciendo en materia de evitar la deserción escolar y la deserción en los colegios. Creo que esto ha contribuido de manera muy importante a que estos números se nos reduzcan. Doña Sandra, particularmente la aplicación del programa Avancemos, que ha atendido a poblaciones en riesgo, poblaciones vulnerables, se les da un estímulo económico para que mantengan excelencia académica, pero a la vez para que permanezcan en las aulas, ha sido un factor importante. Ahora, esta reducción lo vemos particularmente en los niños que están en primaria, o estamos hablando de los de secundaria, que son particularmente los beneficiarios de Avancemos. Bueno, en realidad tenemos que niños entre 5 y 15 tenemos un porcentaje un poquito menor. Ahí tenemos 16,000 niños. Donde tenemos un problema, digamos, más grande relativamente, es en lo que se llama trabajo adolescente, que es entre 15 y 17 años, en donde se nos concentra, digamos, un número importante de alrededor de 25,000 muchachos que están haciendo trabajo adolescente peligroso, que coincide también eso con las cifras de deserción escolar que se dan más en estos años. Cuando hablamos de trabajo peligroso, ¿a qué actividades nos referimos, señora ministra? Bueno, uno de los logros que se ha tenido es el haber podido aprobar una ley sobre prohibición del trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes, que tiene su propio reglamento, en donde muy claramente se establece cuáles son esas actividades, y están prohibidas actividades relacionadas con buceo, por ejemplo, con bares, contacto con sustancias tóxicas, con el montaje de cargas demasiado pesadas, con construcción de vía pública, trabajos que impliquen transporte manual y continuo de carga, incluyendo levantamiento, colocación, exposición a ruidos y vibraciones superiores a estándares establecidos, trabajos o actividades que impliquen alturas más allá de lo establecido. En fin, hay una serie de
una descripción muy clara en el reglamento que logró sacarse en un trabajo conjunto con la empresa privada y con los trabajadores en la articulación de un esfuerzo que se hizo el año pasado, en donde en un artículo correspondiente se determinan exactamente cuáles son las que se conocen como actividades peligrosas e insalubres y consecuentemente están prohibidas. Yo debo recordar que el trabajo entre los 15 y los 17 años no está prohibido en su totalidad, está regulado por el Código de Trabajo pero el trabajo al que nos estamos refiriendo es trabajo en esas edades que es insalubre, que atenta contra la vida o la salud de las personas. Doña Sandra, cuando hablamos de trabajo infantil acá en Costa Rica, ¿estamos hablando de un fenómeno que es más urbano o es un fenómeno más bien rural, tomando en consideración que particularmente las familias ligadas al sector agropecuario integran a sus miembros desde edades tempranas a las actividades agrícolas, por ejemplo, a la recolección de ciertos cultivos y demás? ¿Sigue siendo esa la norma o más bien vemos un fenómeno más urbano? No, de los 47.400, en efecto, casi 30.000 son de área rural y el resto son de área urbana. La diferencia entre área rural y área urbana es bastante grande y ciertamente es en agricultura donde tenemos mayores problemas. Y doña Sandra, muy importante, quisiera que profundicemos un poco en este convenio suscrito el día de hoy entre la OIT, el Ministerio de Trabajo y el ICE para articular acciones que sirvan para cumplir la erradicación del trabajo infantil de cara al 2020. ¿Cuáles serían esas acciones que se estarían previendo de cara a la eliminación de las formas de trabajo infantil en el país? Sí, básicamente lo que estamos firmando con el ICE es un convenio para difundir, para sensibilizar, es una campaña en prensa, en radio, en televisión, a través también de charlas que pretenden dirigirse a la población haciéndole ver cuál es el trabajo prohibido, cuáles son, digamos, los trabajos, valga la redundancia, que están prohibidos, que no se deben hacer, pero también para sensibilizar a la población en un asunto muy importante. Cuando se habla de trabajo infantil, no nos estamos refiriendo al trabajo formativo, no es aquel trabajo que hace el niño en sus horas fuera de las lecciones, ayudando a su papá o a su mamá en cierto tipo de labores. Ese no es trabajo infantil que estamos catalogándolo como trabajo infantil prohibido o peligroso, porque muchas veces la gente lo que nos dice es, bueno, ¿por qué no? Si yo aprendí yendo a los cafetales, aprendí ayudándole a mis papás o a mi mamá en cierto tipo de tareas. Ese es trabajo formativo que no le impide al niño ir a la escuela. El trabajo que no podemos tolerar es el trabajo que le impide a nuestros menores asistir a las aulas, formarse, ser una persona con posibilidades a futuro. Y que obviamente esto está muy ligado con las situaciones de pobreza y de exclusión. Entonces la campaña que estamos iniciando el día de hoy con el apoyo del ICE es precisamente para concientizar a la población y también para que la gente sepa cuáles son exactamente las actividades que están prohibidas. Doña Sandra, tal vez acá en el área urbana lo que uno sigue viendo son niños vendiendo cositas en las calles con muchísima frecuencia, niños particularmente pequeños, entre los 9, 10, 11 años, que uno los ve vendiendo cosas en las esquinas, en un semáforo y demás. A la hora de señalar los datos reflejan algo en cuanto a la nacionalidad de estos niños, la extracción de estos niños. ¿Son niños de inmigrantes? ¿Son niños costarricenses? ¿Cuál es finalmente ese grupo más vulnerable y que finalmente tiene que lanzarse a las calles para tratar de obtener algún nivel de sustento, aunque finalmente esto les quita la oportunidad de ir a las clases, como lo decía usted? Mire, no tenemos datos respecto de la nacionalidad, pero ciertamente tenemos indicios por datos que nos da migración de que especialmente en zonas agrícolas del norte hay niños y niñas, digamos, que provienen de inmigración ilegal. Pero es muy posible que en las ciudades y los niños que se ven mucho en la ciudad
sean posiblemente niños costarricenses o niños extranjeros, pero que ya tal vez sus padres están desde hace mucho tiempo ilegalizados en el territorio nacional. De todas maneras, yo debo recordarle que independientemente de la nacionalidad, esto es prohibido, no solamente por las leyes nacionales, sino por las leyes internacionales. Entonces, independientemente de la nacionalidad del menor, esto es totalmente prohibido. Y por supuesto que cuando estamos hablando de trabajo infantil o de trabajo adolescente peligroso, estamos incluyendo a los niños que andan en la calle, que andan deambulando, que están expuestos no solamente a los peligros que eso conlleva, sino también a la posibilidad de ser abordados por personas inescrupulosas que los inducen a otro tipo de actividades. Por eso en esos campos coordinamos muy estrechamente con el PANI. Son las 11 de la mañana con 44 minutos, estamos en Minuto a Minuto. El día de hoy, cuando se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conversamos con la señora ministra de Trabajo, Sandra Pisk, sobre algunas de las acciones emprendidas por la actual administración para tratar de erradicar cualquier forma de trabajo infantil en el país. Doña Sandra, hablamos de niños entre los 5 y 17 años, todavía a pesar de que es prohibido, como usted lo decía, uno puede imaginar a un adolescente incorporado a ciertas actividades remuneradas o no remuneradas. Pero cuando hablamos de niños de 5 años, ¿en qué actividades puede encontrar un niño de 5, 6, 7 años? Cuando uno diría su lugar natural debería ser finalmente un kinder, una escuela. Mire, es muy posible que esos niños estén involucrados en actividades como venta de flores o también con actividades agrícolas. Imagínese usted que tenemos del monto o de la cifra total de 47.400, tenemos que entre 5 y 9 años hay un 8.2%. Y entre 10 y 14 un 25.9%. La mayor parte se concentra entre 5 y 17, que es casi un 66%. Pero no podemos dejar de ver con una enorme preocupación ese 8.2% de 47.400 que están comprendidos entre los 5 y los 9 años. Esos niños están condenados a no tener futuro, y es por eso que un solo niño que esté en esa situación debe llamarnos la atención y debe ser motivo de preocupación. Ciertamente la reducción es muy importante, pero aún hay más de 47.000 niños, niñas y adolescentes que tenemos que sacar de esa situación. Señora ministra, si bien es cierto, Costa Rica ha avanzado significativamente en sacar de las calles y más bien llevar a las aulas a sus niños, todavía persisten algunos casos. Si una persona es testigo, ve que algún niño está realizando una actividad cuando no debería hacerlo, usted dice que sí está regulado entre los 15 y los 17 años, pero por debajo de esa actividad es absolutamente ilegal que esté realizando algún trabajo. Si alguien es testigo del trabajo infantil para menores de 15 años, ¿a dónde puede acudir para poder en ese caso presentar la denuncia respectiva? Sí, yo les hago una instancia para que se comuniquen al 800 Trabajo, que es el número telefónico que el Ministerio de Trabajo ha habilitado para todo tipo de denuncias. Pero también debo decir que el día de hoy se firmó un compromiso para que no sea solamente desde el Estado. Se firmó un compromiso con la Cámara de Agricultura, con el Ministerio de Agricultura, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con varias iglesias, con organizaciones sociales, y estamos haciéndole un llamado a toda la población para que firme ese compromiso y que todos los costarricenses entendamos que este no es un problema que puede ser resuelto únicamente por el Estado, es un problema que nos atañe a todos, que debe ser solucionado ciertamente desde el Estado, pero con la participación de la ciudadanía, y es por eso que hemos logrado que este compromiso sea firmado por varias instituciones. Seguiremos en la lucha para que otros más, y programas como el que usted está dirigiendo que tiendan a que la gente comprenda que este es un problema, que no es lo mismo, reitero, el trabajo formativo que el trabajo prohibido. Y entonces, bueno, lo primero es denunciar a las personas. Lo segundo es que todos sepamos, que los empleadores sepan que eso está prohibido, que no se debe
contratar a un niño a un adolescente entre 15 y 17 años para hacer trabajos forzosos, mucho menos se debe entre los 5 y los 17, y me parece que aquí los maestros, la escuela tiene una función importante. Los maestros muchas veces detectan cuál es un niño que quizá no está trabajando las 8 horas, pero está trabajando 2, 3 horas al día, y entonces llega a la escuela y el rendimiento es muy inferior, porque algunos de estos niños van parcialmente a la escuela cuando sus trabajos se los permiten, pero evidentemente el estudio que tenemos a mano nos demuestra que son niños cuyo rendimiento está muy por debajo del promedio. Señora ministra, me llama muchísimo la atención que hay un sesgo de género cuando hablamos de trabajo infantil, que impida a los niños y niñas tener acceso a la educación, o trabajan o van a la escuela, o trabajan o van al colegio. Y me llamó muchísimo la atención que el 70% de esos 47,000 chicos que están trabajando aquí en el país son varones. Sí, desde esa perspectiva, ¿cuál es el enfoque que le da el Ministerio de Trabajo para poder rescatar a esos niños y reinsertarlos al sistema educativo para que sea su mecanismo de ascenso social, de mejoría en sus oportunidades? Discúlpeme porque al rato la pierdo un poquito, estoy aquí todavía en el Museo de los Niños, pero sí, la mayoría son hombres, casi 33%, un poquito más de 33,000 son niños y 14,000 son mujeres. Y bueno, el trabajo aquí del Ministerio es evidentemente sacar a estos niños del ámbito laboral. Una de las acciones que se ha venido llevando a cabo ya durante bastantes meses es tener presencia del Ministerio en las ferias del agricultor, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de niños, especialmente hombres, cargando sacos, ayudando a descargar, y muchas veces hemos podido comprobar no están yendo a la escuela. Hay muchos niños relacionados con las actividades pesqueras también. Y en esto, pues, nuestros funcionarios lo que hacen es ir, por supuesto, no solamente tratar de sacar al niño, sino también ayudarle a la familia a ver qué es lo que está pasando con la familia, porque como yo le decía anteriormente, esto es un fenómeno muy ligado a la pobreza, y entonces muchas veces lo que hay que proceder es con una intervención hacia la familia, asunto entonces que ya se hace en coordinación con el PANI o con el IMA. Doña Sandra, hablaba usted del caso de los inspectores que llegan a las ferias del trabajo. Justamente quería preguntarle eso. ¿Cuál ha sido el esfuerzo que ha realizado el Ministerio por tratar de verificar que en las empresas, que en las industrias no haya menores de edad contratados que estén trabajando y que les impida, por supuesto, que asistir a clases? Bueno, mire, el reglamento a que yo hacía referencia fue hecho precisamente con participación de las cámaras del sector privado, de manera que al haber estado también ellos involucrados en este tema, se han convertido pues en un socio importante para prevenir el trabajo infantil o el trabajo adolescente en condiciones de esta naturaleza. Y yo una vez más llamo la atención sobre lo siguiente: para el empresario formal, para aquel empresario que paga sus cargas sociales, que no tiene este tipo de prácticas, el hecho de que haya otros empresarios que sí lo hagan se convierte en una competencia desleal. De ahí que también estamos trabajando con la UCAEP y con otras cámaras, porque el empresario privado desde el punto de vista económico también se ve perjudicado. Ahí hay una competencia desleal de la cual hemos empezado a hacer conciencia con las cámaras del sector privado. Doña Sandra, ¿a qué tipo de penas o qué tipo de sanciones se expone la persona que da empleo ilegalmente a un menor de edad? Mire, cuando el Ministerio hace inspecciones, se va 2 veces, se hace primero una prevención. Si la persona no se corrige, entonces ya el tema tiene que mandarse a los tribunales y es en los tribunales de trabajo donde se impone la pena, que por cierto una de las cosas que estamos tratando de hacer en el Ministerio es procurar que esas penas no se tengan que hacer a través de un caso judicial,
Costa Rica es uno de los poquísimos países que no establece multas de esta naturaleza en sede administrativa, pero en todo caso actualmente el empresario que contrata adolescentes para hacer este tipo de trabajo se expone a multas que van de 1 a 23 salarios mínimos. Bien, quisiéramos recordarles a nuestros amigos escuchas que hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y quisiera agradecerle a la señora ministra de Trabajo, doña Sandra Pins, por las declaraciones que nos ha dado el día de hoy, tomando en consideración que precisamente su cartera, junto con el ICE y la OIT, suscribieron un compromiso para articular acciones que sirvan para cumplir la meta de erradicación del trabajo infantil en el 2020. Desde estos micrófonos decimos trabajar no es malo, pero hay un momento para poder trabajar. Los niños les corresponde su formación en escuelas, en colegios. Allí es donde ellos obtienen sus oportunidades para poder tener también una inserción más favorable cuando corresponda al mercado laboral. Señora ministra, muchas gracias. No sé si tendrá algún mensaje final. Bueno, muchísimas gracias a usted, Michelle, por ser partícipe de este esfuerzo. Yo sé que siempre lo ha sido. Y hacerle un llamado a todos los costarricenses. Este es un problema de 47.400 muchachos, pero es un problema de todos los costarricenses. Si nosotros queremos una sociedad libre de flagelos totalmente indeseables y además una sociedad generadora de trabajo decentes y de empleo de calidad, tenemos que superar estos problemas. Muchísimas gracias, señora ministra, y también a ustedes gracias por haber estado con nosotros a través de 93.5 de Radio Monumental y a través de Canal 2 de Central de Radio. Si Dios lo permite, mañana nos encontramos con otro programa de Minuto a Minuto. Que tengan una feliz tarde, ya viene Noticiero Deportivo. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.